En las montañas del fondo, contestó Camel. Allí la mayor parte de las aldeas están sobre los altos picos y tienen una vista hermosa. ¿Desea ir a algún sitio en especial o me limito a llevarla en el Grand Tour? Bueno, hay un anticuario al que me gustaría visitar, colega de un amigo de Nueva York. Prometí ver su tienda, si no hemos de desviarnos demasiado. Me pareció mejor hablar con cierta indiferencia, porque no sabía mucho sobre el contacto de Llewellyn. No había conseguido encontrar la aldea en ningún mapa, aunque como decía Camel, las cartas geográficas argelinas eran algo precarias. ¿Antigüedades?, preguntó Camel. No hay muchas hace tiempo. No hay muchas. Hace tiempo que las cosas de valor están expuestas en museos. ¿Cómo se llama la tienda? No lo sé. La aldea se llama Ain Kaab. Llewellyn dijo que era la única tienda de antigüedades del pueblo. Qué extraño, dijo Camel sin apartar la vista del camino. Ain Kaab es la aldea donde nací. Es una localidad muy pequeña, lejos de las rutas conocidas, y no hay ninguna tienda de antigüedades, de eso estoy seguro. Sacando la agenda de mi mochila, busqué las notas que había tomado de Llewellyn. Aquí está. No tengo el nombre de la calle, pero está en la zona norte del pueblo. Parece que su especialidad son las alfombras antiguas. El dueño se llama Elmorad. Tal vez fuera mi imaginación, pero me pareció que Camel palidecía. Tenía las mandíbulas apretadas y cuando habló su voz sonó un tanto tensa. Elmorad. Lo conozco. Es uno de los mayores comerciantes de la región, famoso por sus alfombras. ¿Le interesa comprar una? En realidad no, respondí con cautela. Camel me ocultaba algo y su expresión mostraba bien a las claras que se sentía incómodo. Mi amigo de Nueva York solo me pidió que pasara a verlo. Si causa algún trastorno, puedo venir yo sola en otro momento. Camel permaneció unos minutos en silencio. Parecía estar reflexionando. Llegamos al final del valle y empezamos a ascender hacia las montañas. Había prados ondulantes de hierba primaveral, con algún que otro árbol frutal en flor. Junto al camino se veían niños que vendían manojos de espárragos, setas gordas y negras y narcisos fragantes. Camel salió del camino y estuvo charlando varios minutos en una lengua extraña. Algún dialecto berebere que sonaba como el gorjeo de los pájaros. Después volvió a meter la cabeza en el coche y me ofreció un ramo de flores de olor muy delicado. Si va a conocer a Elmorad, dijo recuperando su habitual sonrisa, espero que sepa regatear. Es despiadado como un beduino y 10 veces más rico. Yo no lo he visto, de hecho no he estado en casa desde que murió mi padre. Mi aldea me trae muchos recuerdos. No es necesario ir, repetí. Por supuesto que iremos, aseguró Camel con firmeza, aunque su tono no era precisamente entusiasta. Sin mí no encontraría el lugar. Además, Elmorad se sorprenderá al verme. Desde la muerte de mi padre es el jefe de la aldea. Camel volvió a guardar silencio y adoptó una expresión muy seria. Me pregunté qué sucedía. ¿Y cómo es ese vendedor de alfombras? Pregunté para romper el hielo. En Argelia el nombre de una persona puede indicarle a uno muchas cosas, afirmó Camel, que tomaba con destreza las curvas del camino, cada vez más tortuoso. Por ejemplo, Ibn significa hijo de. Algunos son nombres de sitios como Yamin, es decir, hombres del Yemen, o Jabal Tariq, montaña de Tariq o Gibraltar. Las palabras El,
Al y Bel se refieren a Alá o Ba, que es decir Dios, como Aníbal, la zeta de Dios, o Aladino, sirviente de Alá, etc. Entonces, ¿qué significa El Marad? Merodeador de Dios, pregunté entre risas. ¿Merodeador de Dios? Pregunté entre risas. Se ha acercado más de lo que cree, dijo Camel, y rió con cierta incomodidad. El nombre no es árabe ni berebere, sino acadio, la lengua de la antigua Mesopotamia. Es una forma abreviada de El-Nimrod o Nimrod, un rey de la antigua Babilonia. Fue quien construyó la Torre de Babel, que se suponía se elevaría hasta el sol, hasta las puertas del cielo. Eso es lo que significa Babel, la puerta de Dios, y Nimrod significa el rebelde, el que desobedece a los dioses. Todo un hombre para un vendedor de alfombras. Me eché a reír, aunque por supuesto había observado las semejanzas con el nombre de otro a quien conocía. Sí, dijo Camel, si eso fuera todo lo que es. Camel no explicó a qué se refería. En todo caso, no era casual que entre cientos de aldeas hubiera crecido precisamente en la que era el hogar de ese comerciante. Hacia las 2 de la tarde, cuando llegamos a la pequeña localidad de Ben y Jenny, el estómago me rugía de hambre. La modesta posada en lo alto de la montaña era más bien destartalada, pero los oscuros cipreses que se retorcían contra las paredes ocres y los tejados rojos le daban mucho encanto. Almorzamos en la pequeña terraza de pizarra de una barandilla blanca que sobresalía de la cumbre de la montaña. Almorzamos en la pequeña terraza de pizarra, rodeada de una barandilla blanca que sobresalía de la cumbre de la montaña. Las águilas volaban a ras del suelo del valle y sus alas desprendían destellos dorados. Cuando atravesaban la ligera bruma azul que se levantaba del Auladaisí. Alrededor veíamos el peligroso terreno, caminos serpenteantes como delgadas cintas deshilachadas a punto de resbalar por las laderas, aldeas que parecían rojizos cantos rodados que se despeñaran, encaramadas en precario equilibrio en lo más alto de cada elevación. Aunque ya estábamos en junio, el aire era lo bastante frío para que yo necesitara el jersey. La temperatura debía de ser de unos 20 grados inferior a la de la costa que habíamos abandonado esa mañana. Al otro lado del valle vi la nieve que coronaba el macizo de Yurbura, y las nubes bajas y encargadas se cernían justo en la dirección hacia donde íbamos. Éramos las únicas personas sentadas en la terraza y el camarero parecía algo malhumorado, mientras traía de la cálida cocina las bebidas y la comida. Me pregunté si habría algún huésped en la posada, que recibía un subsidio estatal para alojar a miembros del ministerio. En Argelia no había tantos viajeros como para mantener siquiera los lugares turísticos de las costas más accesibles. En el aire vigorizante bebimos el amargo y rojo beer con limón y hielo picado. Comimos en silencio un caldo caliente de verduras, panes crujientes y pollo hervido con mayonesa y aspic. Camel estaba absorto en sus reflexiones. Antes de salir de Ben y Jenny abrió el maletero y sacó un montón de mantas de lana. Estaba tan preocupado como yo por el cambio del tiempo. Casi de inmediato el camino se tornó casi impracticable. ¿Cómo podía imaginar que eso no era nada comparado con lo que nos esperaba? De Ben y Jenny a Chigda había solo 1 hora de camino, pero pareció una eternidad. Pasamos la mayor parte del tiempo en silencio. El camino descendía hasta el valle, cruzaba el pequeño río y volvía a ascender
por lo que en principio parecía una colina baja y ondulante. Sin embargo, a medida que avanzábamos se volvía más empinada. Cuando llegamos arriba, el citrón resoplaba. Miré abajo y vi un abismo de 600 metros de profundidad, un laberinto de gargantas entre escarpadas paredes. Y nuestro camino, o lo que quedaba de él, era una masa de hielo con gravilla incrustada, que discurría por la cresta de la loma. Para aumentar la emoción, esa estrecha vereda practicada en la roca, retorcida como un nudo marinero, descendía además por la superficie rocosa en una inclinación del 15%, hasta llegar a Ticta. Mientras Camel conducía el grande y felino Citroën hacia la cresta y entraba en el peligroso camino, cerré los ojos y recé. Cuando volví a abrirlos habíamos girado en la curva. Ahora el camino parecía desconectado de todo, suspendido en el espacio, entre las nubes. A ambos lados las gargantas descendían 300 metros o más. Las montañas nevadas parecían surgir como estalagmitas del suelo del valle. Un viento fortísimo huracanado se elevaba por las paredes de los negros barrancos levantando la nieve y tapando el camino. Yo habría propuesto dar media vuelta, pero no había lugar para hacer la maniobra. Me temblaban las piernas cuando apoyé con fuerza los pies contra el suelo, preparada para el golpe cuando nos saliéramos del camino y nos despeñáramos. Camel disminuyó la velocidad a 50 kilómetros, después a 30, hasta que avanzamos a 15. Curiosamente, a medida que descendíamos la pendiente, la capa de nieve era más espesa. En ocasiones, al girar en una curva pronunciada, encontrábamos un carro o un camión averiado abandonados en el camino. Pero si estamos en junio, por el amor de Dios, dije a Camel mientras girábamos con cautela en un recodo especialmente alto. Ni siquiera nieva todavía, observó él con tranquilidad. Solo sopla un poco. ¿Qué quiere decir con todavía?, pregunté. Espero que le gusten sus alfombras, dijo Camel con una sonrisa irónica, porque esto puede costarle más que dinero. Aun cuando no nieve, el camino no se derrumbe y lleguemos a Ticta, antes de que oscurezca, todavía tenemos que atravesar el puente. ¿Antes de que oscurezca?, exclamé desplegando mi rígido e inútil mapa de Cabilia. Según esto, Ticta está solo a 48 kilómetros de aquí, y el puente está justo después. Sí, aceptó Camel, pero los mapas solo muestran las distancias en línea recta. Las cosas que en 2 dimensiones parecen cercanas pueden estar en la realidad muy alejadas. Llegamos a Ticta a las 7 en punto. El sol, que afortunadamente pudimos ver, hacía equilibrios en la última cornisa, preparado para hundirse detrás del Rif. Habíamos tardado 3 horas en recorrer 48 kilómetros. En el mapa, Camel había señalado Ain Kaba, cerca de Ticta. Parecía que podríamos llegar allí en un periquete, pero el dato resultó ser singularmente engañoso. Salimos de Ticta, donde nos detuvimos solo para repostar y llenar nuestros pulmones del aire fresco de montaña. El tiempo había mejorado. El cielo estaba sereno y el aire era sedoso. A lo lejos, más allá de los pinos en forma de prisma, se extendía un valle azul, en cuyo centro, tal vez a 10 u 11 kilómetros de distancia, se alzaba una enorme montaña cuadrada, de tonos purpúreos y dorados, bajo los últimos rayos del sol. Su cumbre era chata como la de una meseta. Estaba totalmente sola en medio del ancho valle. «Ain Kaba», dijo Camel señalando por la ventanilla. «¿Allá arriba?», pregunté. «Pero no veo ninguna carretera». «No la hay, solo una vereda para ascender a pie»,
contestó. Varios kilómetros por terreno pantanoso en la oscuridad, y después senda arriba. Pero antes de llegar, tenemos que cruzar el puente.